Buenas tardes, amados hermanos. Quiero hablarles a ustedes en esta hora bajo el tema las palabras de Jesús en la cruz. Después de haber sido traicionado por Judas y arrestado por los líderes religiosos, Jesús fue sometido a una serie de 6 juicios, todos ellos plagados de irregularidades. Sin embargo, es necesario recordar que aún en medio de esas circunstancias, Dios está en control de todas las cosas. El plan de Dios marchaba sobre ruedas. Jesús fue claro al decirle a Pilato que ninguna autoridad tendría sobre él si no le viniera de parte de Dios. Las injusticias que sufrió Jesús sucedieron porque Dios las permitió. Pues la Escritura dice que era necesario que el Cristo padeciese. Para eso había venido él, y ahora había llegado el momento. Observaremos hoy y reflexionaremos en las 7 palabras, las 7 frases que Jesús dijo en la cruz, estando en agonía. En primer lugar, encontramos la palabra del perdón. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 33 y 34, y leo: Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las profecías estaban cumpliendo. Ahora, cerca de la hora de su muerte, Jesús fue contado con los pecadores y repartieron entre sí sus vestidos. Sin embargo, en medio de tan grande sufrimiento, y después de haber permanecido por horas sin pronunciar palabra ni siquiera para defenderse, de pronto abre sus labios y deja ver el carácter incomprensible de Dios. ¿Quién más sino Dios podía exclamar pidiendo perdón para otros y no para él mismo? Él, siendo Dios, no necesita ser perdonado. Él es el único justo. Él es el único que no conoció pecado. Y en la víspera de su muerte se detiene un instante a interceder, solicitando al Padre el perdón para los demás. Perdón para sus verdugos que lo llevan a la muerte y que no paran de burlarse del Creador del universo. Perdón para los líderes religiosos que lo han enjuiciado. Perdón para aquellos que han cometido ilegalidades sin saber que un día se presentarán delante del juez justo para ser juzgados ellos mismos. Perdón para la multitud que, habiéndole reconocido como quien podía salvarlos y habiendo gritado unos días antes: Hosana al que viene en el nombre del Señor, mientras él entraba en Jerusalén, ahora clamaban diciendo: crucifícale, crucifícale, sin pensar que ahí en la áspera cruz él proveía la posibilidad de que ellos fueran salvados. Perdón para todos aquellos que acuden a él. Desde aquel día y hasta el día de hoy, y por el resto de la historia de la humanidad, todos los que acuden a Cristo hemos encontrado en aquella palabra de perdón el perdón de Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. En segundo lugar, encontramos la palabra de la salvación. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43, dice: Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué privilegio el de aquel hombre! La hora de su muerte se convierte en la hora de su entrada a la ciudad celestial. Había sido programado para morir por sus fechorías a manos de la justicia romana, pero justo ahí,
en el cumplimiento de la condena recibida, se encuentra con aquel que le ofrece una nueva vida, una vida eterna en comunión con Dios. Sin embargo, no podemos pasar por alto los elementos que llevaron a aquel hombre a encontrar la salvación de su alma. Primero, reconoció su condición. Mientras el otro ladrón continuaba con sus improperios hacia Jesús, él reconoció que sus actos le habían hecho merecedor de aquel castigo. Enseguida reconoció la justicia de Jesucristo, al hacer público su convencimiento de que él no había hecho ningún mal. Después puso toda su confianza en Cristo, confiando en que él decía la verdad, de que Jesús era quien decía ser, y apeló a la misericordia de Dios. Su arrepentimiento produjo fe en Jesús, y aquella fe le abrió la puerta a la eternidad. Su decisión se vio recompensada en las palabras de Jesús: hoy, no mañana, no después, hoy estarás conmigo en el paraíso. Como si repitiera aquella frase dicha antes por el mismo Jesús: tu fe te ha salvado. Lo mismo sucede hoy para los que decidimos poner nuestra fe en Cristo Jesús. Tenemos la certeza de que estaremos con Él en el paraíso. En tercer lugar, encontramos la palabra del amor. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Y leo: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aún estando en plena agonía, Jesús se ocupa de su familia. Es importante para Él porque Él, siendo Dios, es quien la instituyó. Nuestra familia es un regalo precioso de Dios y deberíamos valorarla y cuidarla bajo cualquier tipo de circunstancias. Ninguna labor cristiana ni responsabilidad en cualquier trabajo nos exime de la obligación de cuidar de nuestra familia. Según los historiadores, para el tiempo en que Jesús fue crucificado, José, el marido de María, habría muerto ya. De ahí la preocupación de Jesús por su madre. Entonces le pide a Juan, el discípulo amado, que se haga responsable de ella como si fuera un verdadero hijo de ella. Sin embargo, hay una implicación más en esta palabra, especialmente en lo que Jesús le dice a María. Pues ahí Jesús le está dando a entender que ahora él ya no puede ser reconocido por ella como su hijo, que ahora ella tiene que ver a Juan como su hijo, porque Jesús va a ascender a su trono, a la diestra del Padre, después de resucitar de su muerte en la cruz. A partir de ese momento, a partir de la cruz, María ya no es más la madre de Jesús. Él resucitará glorificado, volverá a sentarse a la diestra del Padre, así que la función de María ha terminado. Es por eso que el apóstol Pablo nos indica que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay nadie más que pueda interceder por nosotros. Solo Jesús nos da el acceso al Padre Eterno. En cuarto lugar, la palabra de angustia. En Mateo, capítulo 27, versículos 45 y 46, dice así: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las profecías seguían cumpliéndose. Tinieblas en pleno mediodía.
El profeta Amós las había profetizado. Solo se habían visto cuando Dios juzgó a Egipto y se volverán a ver cuando Dios juzgue a la tierra en el día final. Ese día, estando Jesús en la cruz, se realizó un juicio en el que los acusados no comparecieron. Ahí, en la cruz del Calvario, fueron juzgados mis pecados, los tuyos y los de todo aquel que acepta la redención por la sangre de Cristo. Esa era la copa que Jesús anticipó estando en agonía en el huerto de Getsemaní. Ese era el momento que deseó en su humanidad no tener que soportar, el justo padeciendo por los injustos. Aunque Él no merecía el castigo, tomó nuestro lugar para darnos vida. La ira de Dios se derramó sobre Él en lugar de ser derramada sobre nosotros. Él llevó nuestra maldad sobre sus hombros y sufrió el abandono del Padre para que hoy podamos tener comunión con Dios. Jesús mismo nos advierte que el que rechaza el regalo de Dios, el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. No hay escapatoria. El que rechaza el sacrificio de Cristo vendrá a juicio y a condenación. Solo los que hemos puesto nuestra vida en las manos de Jesús escaparemos de la ira venidera. En quinto lugar, la palabra de la necesidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, encontramos esta palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ahí estaba Él, que es la fuente de agua viva, exclamando: tengo sed. No era para nada un fingimiento. Habían pasado casi 6 horas desde su crucifixión y más de 12 horas desde su arresto. Ahora bien, no era la primera vez que Jesús experimentaba sensaciones propias de su cuerpo 100% humano. Durante su ministerio se había cansado, había tenido hambre, había tenido sueño, sintió dolor, etc. Ahora su cuerpo experimenta sed. Pero su sed es más grande que la simple necesidad física. Por supuesto que su cuerpo está deshidratado, pero su alma está sedienta aún más que su cuerpo herido. Su cuerpo necesita hidratarse para contrarrestar su estado febril y de salud deteriorada. La sed física podría haber sido satisfecha con el vinagre que le proveyeron los soldados romanos, pero eso no era lo que le preocupaba al Señor. Él ha enseñado que hay una fuente de agua viva, que quienes toman de ella no tienen sed jamás. Y esa es la sed que Él menciona ahora. Juan, en su evangelio, describe que para que la escritura se cumpliese, Jesús está exclamando: tengo sed. Anteriormente Jesús había pedido a Juan el Bautista que lo bautizara para cumplir toda justicia. Así que podemos considerar nosotros que la exclamación de Jesús es instructiva. Todos los que tengan sed pueden venir a Jesús y encontrar saciedad. Jesús mismo lo dijo en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos aquellos que reconocen su necesidad espiritual encontrarán en Cristo satisfacción para su alma sedienta. En sexto lugar, encontramos la palabra de victoria. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, y leo: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta es una palabra de victoria. La obra está terminada.
Es Jesús diciéndole a su Padre: la obra que me encargaste la he completado. Es también una palabra de esperanza. Por años, por siglos, el hombre ha dependido de un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Pero ahora esto está siendo cancelado. Ya no hay más necesidad de sacrificar un corderito, porque está muriendo en la cruz del Calvario el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya no hay necesidad de que el hombre se acerque a Dios con sangre de animales de por medio, pues la sangre de Jesucristo ha sido derramada para limpiar los pecados. Si el pecado nos separa de Dios, ahora Cristo hace efectiva la posibilidad de acercarnos al Padre, porque consumado es. Ahí en la cruz del Calvario, Jesús está pagando la deuda de pecado de la humanidad. Y fue un pago completo, total, satisfactorio. Jesús vino a consumar la salvación de Dios, a pagar la deuda total de nuestros pecados. Ahora podemos acercarnos con libertad a Dios por lo que hizo a nuestro favor. Los que creemos en la muerte y resurrección de Jesús, viviremos por la eternidad con Dios, escapando de la muerte que conlleva el pecado. En séptimo lugar está la palabra de seguridad. En Lucas capítulo 23, versículo 46, leo: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La hora había llegado. Ya no había nada más que hacer. Pero tal y como Jesús lo había adelantado, la muerte no tenía autoridad para tomar la vida de aquel que es la vida. Tenía que ser Él el que entregara su espíritu. Y esta última palabra lo confirma. Fue Jesús quien decidió dar su vida en rescate por muchos. Fue Él quien tomó la decisión de entregar su vida, pues siendo Dios, aún estando en agonía, tuvo amor por todos nosotros. Pero no entregó su vida en manos de la muerte, sino en manos de Dios. Él mismo lo había enseñado y no podía ser de otra manera. Dios es el único todopoderoso. La muerte solamente está al servicio de Dios. Y siendo que Jesús es Dios, nunca habría muerto de no haber sido por su propia decisión. Jesús enseñó en su ministerio terrenal: temed a Dios, el único que tiene poder para destruir el cuerpo y el alma en el infierno. La muerte no es quien reina en la oscuridad. Satanás no está disfrutando de un palacio en el infierno. El único que reina sobre todo el universo es Jesucristo, el Dios eterno, el Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses. Jesús depositó su vida en las manos del Padre, reafirmando su propia enseñanza de que cuando nuestra vida está en las manos de Dios, nada ni nadie nos puede dañar. Él mismo confió su vida en las manos benditas y eternas del Padre. Nuestra vida debe estar en las manos de Dios, para que cuando llegue la hora de comparecer ante el tribunal de Cristo, estemos confiados de que Él pagó nuestra deuda eterna en la cruz del Calvario. Quiero concluir este mensaje citando las palabras del centurión romano al pie de la cruz, quien fue testigo presencial de todo lo que hoy hemos mencionado. Su reacción, tal y como la rescata Marcos en el capítulo 15, versículo 39 de su evangelio, fue: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Si aquel hombre pudo comprobar que Jesús era quien decía ser, debe servirnos como evidencia suficiente para creer que lo que Jesús predicó durante sus 3 años de ministerio es verdadero.
Jesús siempre dejó en claro que Él había venido para salvar al mundo de sus pecados. También enfatizó que la única manera de llegar a Dios y de ser librados de la condenación eterna es creyendo en Él. Si Jesús es quien dice ser, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz que alumbra a todo hombre. Él es el pan de vida, Él es el agua viva, Él es el buen pastor, Él es la puerta hacia la eternidad. Él es el Salvador del mundo. Y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Vamos a orar. Padre eterno, en esta hora quiero darte gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por aquel hermoso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque lo enviaste con ese propósito de dar su vida para que hoy nosotros tengamos vida y vida eterna. Gracias, Señor, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. El castigo que nosotros merecíamos lo llevó Él. Y por Él, hoy tenemos la seguridad de que no pasaremos a condenación, porque tenemos la vida eterna en Cristo. Pero Padre, en esta hora quiero pedirte, Señor, por aquellos que aún no te conocen, dale la oportunidad, Señor, de encontrarse con ese Salvador que es Cristo el Señor. Dale la oportunidad de reconocer que solo Cristo les puede salvar y darles la vida eterna. Y que puedan reconocer su pecado, arrepentirse y entregar su vida a Cristo. Señor, que tu bendita palabra siga dando fruto hasta que Cristo venga por su iglesia. A ti, Señor Jesús, la honra y la gloria. Amén. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo que separaba al pueblo de la presencia de Dios se rasgó en dos de arriba abajo, mostrando así que toda la humanidad tiene ahora acceso a la presencia de Dios. Ven a Jesús. Él quiere darte vida eterna. Que Dios les bendiga.